Don Pascual, a sus 78 años, estaba sentado en el salón polvoriento de su vieja casa, con las manos temblorosas apoyadas en el bastón. Sus ojos, cansados y llenos de una tristeza silenciosa, recorrían la habitación. Buscaba algo que había perdido una vez más: sus gafas. Llevaba ya media hora intentando recordar dónde las había dejado, pero el esfuerzo parecía inútil. Cada vez que intentaba concentrarse, su mente, como un desierto de recuerdos perdidos, se desvanecía. ¿Dónde habré puesto esas malditas gafas?, murmuró para sí mismo, frustrado, mientras su memoria le fallaba una vez más. Eduardo, su único hijo, estaba en la cocina, escuchando a su padre desde la distancia. Era un hombre de 45 años, bien vestido y siempre con el teléfono móvil en la mano. No se molestó en responder a las palabras de don Pascual. En su rostro se dibujaba una expresión de impaciencia, casi de desprecio. Cada día era lo mismo. Las preguntas repetitivas de su padre. Los olvidos constantes. Para Eduardo, era insoportable. «¿Papá? ¿Otra vez con lo mismo?», dijo Eduardo, sin siquiera levantar la vista del teléfono. «Siempre pierdes las mismas cosas. No puedo estar detrás de ti todo el tiempo». Don Pascual lo miró, esperando un atisbo de comprensión en su hijo, pero solo encontró frialdad. Eduardo no le ofrecía ayuda, ni siquiera una palabra de aliento. En cambio, su voz cargaba con la impaciencia de alguien que solo espera que todo esto termine. Lo único que realmente le interesaba era el valor de la propiedad donde vivía su padre. Ese viejo caserón que algún día sería suyo. «No lo entiendes, hijo», dijo don Pascual con voz débil. «No puedo recordarlo, por más que lo intente». «Claro que no lo entiendes, papá. Pero yo tampoco puedo estar perdiendo tiempo con esto. Ya no eres el de antes. Quizá es momento de pensar en otras soluciones», respondió Eduardo, dando a entender que estaba considerando opciones más drásticas. El ambiente en la casa estaba impregnado de una tensión invisible, un vacío emocional que parecía crecer con cada día que pasaba. Don Pascual sentía no solo el peso de la edad y de la enfermedad que lo carcomía, sino también el dolor más agudo de todos, el de ver a su propio hijo distanciarse, tratarlo con desprecio y avaricia, como si ya no fuese más que una carga, un obstáculo en su vida. Mientras buscaba las gafas que nunca encontraría, don Pascual se dio cuenta de que había algo más importante que había perdido. Algo mucho más profundo. El amor y respeto de su propio hijo. Con cada día que pasaba, la mente de don Pascual se iba desmoronando más. A veces despertaba sin recordar qué día era. Otras veces no reconocía su propio reflejo en el espejo. Y en más de una ocasión había olvidado por completo por qué había entrado a una habitación. Su casa, la misma que había recorrido durante décadas, ahora le parecía un laberinto lleno de rincones oscuros y desconocidos. «Eduardo, ¿has visto mis llaves?», preguntó don Pascual una tarde, con la voz temblorosa. Su hijo estaba sentado en el sofá, una vez más concentrado en su teléfono, ignorando al anciano que se tambaleaba en la entrada de la sala. Sin levantar la mirada, respondió con evidente molestia: «Papá, ya te lo he dicho 1000 veces. Las dejaste en la mesa de la cocina. Como siempre. Es que no puedes estar olvidando todo. Todo el tiempo». Don Pascual parpadeó, confuso, y trató de recordar si eso era cierto. Caminó despacio hacia la cocina, apoyándose en las paredes para no perder el equilibrio. Cuando llegó a la mesa, no encontró las llaves. Miró a su alrededor
inseguro de si realmente las había dejado allí. Era como si los objetos se desvanecieran en el aire, como si sus propios recuerdos fueran fantasmas que ya no podía alcanzar. No están aquí, susurró, más para sí mismo que para Eduardo. El silencio en la casa se rompió con el fuerte suspiro de exasperación de su hijo, que se levantó bruscamente y caminó hacia la cocina. «Mira bien, papá. Siempre es lo mismo», gritó, arrojando las cosas de la mesa con impaciencia. «No puedo seguir viviendo así». Don Pascual lo observaba, con el corazón encogido, sin atreverse a decir nada más. Sus manos temblaban no solo por la vejez, sino por el miedo. El miedo de ser una carga para su propio hijo. Eduardo siempre había sido un hombre duro, pero jamás lo había visto tan frío, tan distante. Mientras buscaba las llaves que su padre había olvidado, Eduardo se movía como si el peso de esa tarea fuera insoportable. Para él, cuidar de su padre se había convertido en una obligación agotadora, un obstáculo en su vida. «Sama, aquí están», dijo finalmente, tirando las llaves sobre la mesa con desprecio. «Justo donde te dije». Don Pascual las tomó con manos temblorosas, su mirada fija en el suelo. Cada vez que algo así sucedía, no podía evitar sentir un dolor profundo. No era solo la frustración de no recordar cosas tan simples como las llaves o las gafas. Era el dolor de ver a su propio hijo tratándolo con tan poca paciencia, como si ya no fuera su padre, sino un viejo inútil que había dejado de tener valor. Los días pasaban y las preguntas de don Pascual se repetían con mayor frecuencia. «¿Dónde están mis gafas? ¿Cómo llego al baño? ¿Qué día es hoy?». A veces incluso preguntaba cosas que Eduardo no podía creer. «Papá, ¿cómo puedes no saber dónde está el baño? ¿Has vivido aquí toda tu vida?», le gritaba Eduardo, sin intentar ocultar su irritación. Don Pascual se quedaba callado, mirando la puerta del pasillo como si fuera la primera vez que la veía. Había momentos en los que la desesperación lo invadía, momentos en los que sentía que su propia casa lo rechazaba, que su mente lo traicionaba. Pero lo que más le dolía no era la pérdida de su memoria, sino el cambio en su hijo, Eduardo, el niño al que había criado con tanto amor, al que había dado todo. Se había convertido en un hombre cruel, insensible, que lo veía como una carga y no como el padre que lo había protegido y guiado durante tantos años. Hubo una noche en particular que quedó grabada en su mente. Una de esas pocas veces que la memoria se aferraba a algo con claridad. Era tarde. La casa estaba en penumbras y don Pascual se había levantado a buscar agua. Pero en el camino, se perdió. No podía recordar dónde estaba la cocina, ni cómo regresar a su habitación. Desorientado, comenzó a caminar en círculos por el pasillo, llamando a su hijo en voz baja. «Eduardo, Eduardo, no puedo encontrar el camino». Pero no hubo respuesta. Después de unos minutos, desesperado, don Pascual comenzó a golpear suavemente la puerta de la habitación de Eduardo, esperando que su hijo saliera a ayudarlo. Finalmente, Eduardo abrió la puerta, con el rostro distorsionado por la ira y la impaciencia. «¿Qué quieres ahora?», gritó, sin importarle la hora o el estado de su padre. «Es de madrugada, papá. ¿Por qué no puedes simplemente quedarte en tu cuarto? Déjame en paz, por favor». Don Pascual intentó explicar, con voz temblorosa. «No recuerdo dónde está la cocina. No puedo encontrarla». «La cocina está justo allí», gritó Eduardo, señalando bruscamente con la mano. «Es que no puedo más, papá. No puedo seguir viviendo así. Eres un desastre». Esas palabras golpearon a don Pascual como una bofetada.
Se quedó allí, inmóvil, mientras su hijo lo miraba con desprecio. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No era solo la memoria lo que estaba perdiendo. Era la relación con su hijo. La esperanza de que en algún rincón de esa frialdad todavía quedara algo de amor. Don Pascual regresó a su habitación, esta vez sin pedir ayuda. Se sentó en la cama, con las manos en el rostro, sintiendo el peso de los años, el peso del abandono emocional que lo aplastaba más que cualquier enfermedad. Sabía que su memoria nunca mejoraría, que seguiría perdiendo cosas, nombres, momentos. Pero lo que más le dolía era que, entre todo lo que había perdido, la relación con su hijo parecía lo más irrecuperable. Eduardo, en su mente fría y calculadora, solo pensaba en el día en que esa casa, con todo su valor, sería suya. Cada día que pasaba, veía a su padre como un obstáculo más grande, como una molestia que le impedía vivir su vida con libertad. No había espacio en su corazón para la comprensión o el cuidado. Y don Pascual, aún en medio de su confusión y pérdida, lo entendía. Sabía que su tiempo se estaba acabando. Pero lo que más le dolía no era el paso de los años ni la fragilidad de su cuerpo. Era ver a su propio hijo, su sangre, convertirse en alguien que ya no reconocía. Eduardo, consciente de la fragilidad mental de su padre, pronto comenzó a maquinar un plan. Sabía que el deterioro de la memoria de don Pascual se había vuelto cada vez más evidente, y que pronto no quedaría rastro alguno del hombre fuerte y orgulloso que había sido su padre. Lo veía como una oportunidad para liberarse de la carga, y de paso, asegurarse de que el patrimonio familiar terminara en sus manos mucho antes de lo previsto. Un día, mientras desayunaban en silencio, Eduardo dejó caer una frase, aparentemente casual. Papá, deberíamos asegurarnos de que todo esté en orden con los papeles de la casa y el banco. Nunca se sabe lo que puede pasar. ¿No crees? Don Pascual, con la vista perdida en algún lugar del comedor, asintió lentamente, sin pensar demasiado en las palabras de su hijo. En su mente borrosa, esas preocupaciones no parecían relevantes. Había confiado en Eduardo durante toda su vida. Y aunque últimamente, la relación entre ambos era tensa, aún creía que su hijo actuaba de buena fe. Sí. Claro. Hijo. Lo que creas necesario, respondió don Pascual con voz vacilante, frotándose las manos nerviosamente. Aprovechando esa frágil aceptación, Eduardo comenzó a poner en marcha su plan. Sabía que debía actuar rápido, antes de que el estado de su padre empeorara, y se volviera completamente incapaz de firmar cualquier documento. Durante las semanas siguientes, cada conversación que tenía con don Pascual giraba en torno a los asuntos importantes que debían resolver, sembrando la idea de que todo lo que estaban haciendo era por el bien de la familia. No te preocupes, papá. Yo me ocuparé de todo. Solo necesitamos que firmes unos papeles para asegurarnos de que todo esté en su lugar. Don Pascual, aunque cada vez más desorientado, confiaba ciegamente en su hijo. Eduardo sabía jugar con su debilitada mente. Le hablaba con suavidad, pero con un trasfondo manipulador. Lo llenaba de promesas vacías y lo convencía de que todo era para su tranquilidad. Una mañana, Eduardo llevó a su padre a una notaría cercana. Había conseguido todos los documentos necesarios, falsificando partes y modificando otras, para que don Pascual, sin darse cuenta, le cediera a su hijo no solo la casa, sino también sus cuentas bancarias y todos sus bienes. Cuando llegaron, Eduardo adoptó una actitud de falsa preocupación. Papá,
Todo esto es solo un trámite rutinario. Necesito que firmes aquí y aquí, dijo, señalando con el dedo varias hojas. Don Pascual, con la mirada perdida, tomó la pluma. Estaba agotado y confundido. Pero no quería ser un problema para su hijo. Confiaba en que Eduardo sabría qué hacer. Sin decir una palabra, empezó a firmar, apenas leyendo las palabras impresas en el papel. Mientras lo hacía, sintió una leve duda, una punzada de incertidumbre, pero la ahogó rápidamente. Eduardo sabe lo que hace, se dijo a sí mismo. Eduardo observaba atentamente, con una sonrisa apenas disimulada. Cada firma de su padre lo acercaba más a su objetivo. El plan estaba saliendo a la perfección. Días después, Eduardo convenció a su padre de ir al banco. Don Pascual, siempre dócil y confundido, lo siguió sin hacer demasiadas preguntas. En el banco, el personal, que conocía a don Pascual desde hace años, lo saludó con cortesía, pero no pudo evitar notar que algo en él había cambiado. Sus movimientos eran lentos y su mirada ausente. Estamos aquí para revisar algunas cuentas, dijo Eduardo al empleado bancario, con un tono seguro y convincente. Mi padre quiere asegurarse de que todo esté en orden. Don Pascual, parado a su lado, apenas entendía lo que estaba pasando. Todo le parecía confuso y lejano, como si estuviera en medio de una bruma espesa. Mientras Eduardo conversaba con el empleado, don Pascual se distrajo observando un cuadro en la pared, incapaz de concentrarse en lo que su hijo estaba tramando. Eduardo aprovechó la distracción de su padre para presentar los documentos necesarios. Con una sonrisa cortés, el empleado del banco procesó las transferencias, sin sospechar que el anciano que tenía frente a él estaba siendo engañado por su propio hijo. Toda la fortuna de don Pascual, su cuenta bancaria y el valor de su propiedad, fue transferida silenciosamente a nombre de Eduardo. Papá, solo firma aquí. Por favor. Es lo último, dijo Eduardo, manteniendo su máscara de hijo responsable. Don Pascual, con los ojos cansados y sin cuestionar nada, firmó el documento final. Una vez más, no entendía del todo lo que estaba haciendo, pero confiaba en que su hijo se ocupaba de todo por el bien de la familia. Para él, Eduardo seguía siendo el niño al que había criado, el mismo que alguna vez había necesitado su protección y su guía. Cuando salieron del banco, el aire frío de la calle golpeó el rostro de don Pascual, pero no fue suficiente para despejar la niebla de su mente. Por un momento, miró a Eduardo con una leve sospecha, como si algo en el fondo de su ser le estuviera advirtiendo que algo no estaba bien. Pero la sospecha desapareció rápidamente, ahogada por el cansancio. Eduardo, por otro lado, sentía una satisfacción oscura creciendo dentro de él. Lo había logrado. Todo estaba hecho. Su padre ahora no era más que una sombra de lo que había sido. Y él, finalmente, tenía todo bajo su control. Esa noche, mientras don Pascual se sentaba en su sillón, mirando el televisor sin prestarle atención, Eduardo se retiró a su habitación. Allí, revisó los documentos, los contratos y las transferencias. Todo estaba a su nombre. La casa, el dinero, todo lo que su padre había trabajado toda su vida para acumular, ahora era suyo. Lo siento, papá, pero así es la vida, murmuró para sí mismo, sin rastro de remordimiento. Don Pascual, ajeno a la traición de su hijo, seguía perdido en su propio mundo de sombras y recuerdos rotos, sin darse cuenta de que lo había perdido todo. Lo único que quedaba intacto era su confianza en Eduardo. Una confianza que su hijo había destrozado sin piedad.
Después de asegurarse de que todo el patrimonio de don Pascual estuviera a su nombre, Eduardo tomó una decisión fría y calculada. El anciano ya no le servía de nada. Ahora que tenía el control absoluto de la casa, las cuentas y todas las propiedades, mantener a su padre cerca era solo una molestia. Una carga insoportable que no estaba dispuesto a soportar por más tiempo. Durante los días siguientes, Eduardo comenzó a planear cómo deshacerse de su padre de una vez por todas. Ya no había necesidad de pretender. Ya no quedaba nada que extraer. La crueldad de su decisión no le pesaba. Para él, don Pascual se había convertido en un obstáculo en su vida. Y su enfermedad solo aceleraba ese proceso. Una tarde gris y fría, Eduardo se acercó a su padre con una sonrisa forzada. «Papá, he pensado que necesitamos salir un poco. Cambiar de aire te hará bien», dijo con una calma perturbadora. Don Pascual, confundido pero complacido por la idea de pasar tiempo con su hijo, aceptó sin dudarlo. Aunque su mente estaba enredada y llena de lagunas, una pequeña parte de él aún ansiaba la conexión que alguna vez tuvo con Eduardo. Salir juntos sonaba como una oportunidad para reconectar, para sentir que su hijo aún lo cuidaba. Eduardo lo ayudó a ponerse el abrigo, algo inusual en él, y lo condujo hacia el coche. Don Pascual, aunque desorientado, intentaba recordar la última vez que había salido de casa. Sin embargo, cada vez que buscaba en su memoria, todo lo que encontraba eran espacios vacíos. «¿A dónde vamos, hijo?», preguntó don Pascual con una sonrisa cansada. «Es una sorpresa, papá. No te preocupes». Durante el trayecto don Pascual observaba el paisaje pasar rápidamente por la ventana del coche, sin reconocer los caminos ni los paisajes. El silencio entre ambos era incómodo. Pero Eduardo se mantuvo impasible, centrado en su plan. Conducía hacia las afueras de la ciudad, a un lugar que sabía sería lo suficientemente aislado como para que su padre, en su condición, no pudiera encontrar el camino de vuelta. Después de un largo rato, Eduardo giró por un camino secundario que conducía a un bosque denso y desolado. El área estaba completamente desierta, sin rastro de casas o personas. Finalmente, detuvo el coche en un claro, rodeado de árboles altos y fríos que parecían extenderse hasta el horizonte. «Hemos llegado, papá», dijo Eduardo, fingiendo entusiasmo. Don Pascual miró a su alrededor, confundido. No entendía dónde estaban ni por qué su hijo lo había llevado hasta allí. El lugar le resultaba extraño, ajeno, y una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de él. «Hijo, no reconozco este lugar». «¿Por qué estamos aquí?», preguntó mientras intentaba salir del coche con torpeza. Eduardo, sin mirarlo a los ojos, lo ayudó a bajar del coche y lo dejó de pie en medio del claro. El aire era frío, y la soledad del lugar se sentía opresiva. «Es un buen sitio para caminar, papá. Te vendrá bien. Yo iré a buscar algo en el coche. Vuelve en un momento», dijo Eduardo, su voz cada vez más distante. Don Pascual asintió débilmente, aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Daba pequeños pasos, mirando a su alrededor con incertidumbre, mientras la niebla en su mente se hacía cada vez más densa. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía precisar qué. Cuando don Pascual se dio la vuelta, el coche de Eduardo ya no estaba allí. Su hijo había desaparecido, dejándolo solo en medio de aquel paraje desolado. Por un momento, el anciano no comprendió lo que sucedía. Miró en todas direcciones, esperando ver a Eduardo regresar. Pero todo lo que lo rodeaba era silencio y vacío.
Eduardo, llamó don Pascual, su voz temblando tanto como sus manos. Eduardo, ¿dónde estás? No hubo respuesta. La realidad comenzó a golpearlo lentamente, como una ola helada. Su hijo lo había dejado allí. Lo había abandonado en ese lugar inhóspito, sin ninguna explicación, sin una despedida. Don Pascual no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Se tambaleaba, buscando en vano una señal, una pista de que todo esto no era más que un malentendido. Eduardo, hijo, por favor, vuelve, gritó con todas sus fuerzas. Pero solo el eco de su propia voz le respondió. Con cada minuto que pasaba, la desesperación lo consumía. Comenzó a caminar sin rumbo, tropezando con las piedras y raíces bajo sus pies. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Todo a su alrededor se desdibujaba, tanto el paisaje como sus pensamientos. Su mente, ya debilitada, se rompía, aún más bajo el peso de la traición. Don Pascual se dejó caer de rodillas en el suelo, sintiendo cómo la desesperanza lo envolvía por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras su cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por el dolor insoportable de haber sido traicionado por la persona en quien más confiaba. No era capaz de recordar muchas cosas, pero en ese momento lo único que sentía con claridad era el vacío profundo de ser abandonado. ¿Eduardo? Su único hijo, lo había dejado a su suerte, sabiendo que no podría valerse por sí mismo, sabiendo que cada paso que daba era incierto. La oscuridad de la noche comenzó a caer, y con ella, la última chispa de esperanza en el corazón de don Pascual. «Hijo, ¿por qué?», murmuró, su voz ahogada en sollozos. Pero Eduardo no estaba allí para escuchar, ni para responder. Había desaparecido, llevándose consigo no solo el patrimonio de don Pascual, sino también los últimos fragmentos de confianza y amor que su padre alguna vez había sentido por él. Don Pascual, completamente solo, se quedó en medio del bosque, sin saber qué hacer, sin recordar cómo había llegado allí ni cómo regresar. Su mente, ahora en completa oscuridad, se cerraba poco a poco, sumergiéndolo en una desesperación tan profunda como el silencio que lo rodeaba. Los días posteriores al abandono de don Pascual se convirtieron en un borrón de dolor y confusión. Al principio, no entendía por qué Eduardo no había regresado por él. Caminó durante horas, quizás días, por caminos desolados, llamando a su hijo con la esperanza de que todo fuera un malentendido, que en cualquier momento aparecería para llevarlo de vuelta a casa. Pero la realidad era mucho más cruel. Eduardo lo había dejado para no volver. Con el tiempo, don Pascual terminó vagando por las calles de una ciudad que no reconocía. La vida en la calle era dura, y para un hombre de su edad, con su mente quebrada, era casi imposible sobrevivir. No tenía dinero, ni un hogar al que regresar, ni siquiera podía recordar su propio nombre, o de dónde venía. Pasaba los días deambulando por plazas y callejones, intentando encontrar un refugio temporal. A veces se detenía en esquinas concurridas, observando el bullicio de las personas que pasaban a su lado, esperando, en vano, que alguien lo reconociera o que algún recuerdo lejano lo guiara hacia un lugar seguro. «¿Quién soy?», murmuraba don Pascual una y otra vez. «¿Cómo llegué aquí?». Pero su mente, atrapada en una niebla constante, no le ofrecía respuestas. Lo único que permanecía en su memoria, borroso pero dolorosamente presente, era el rostro de Eduardo, su hijo, el mismo que lo había traicionado, el mismo que lo había dejado solo en el mundo. A veces,
Cuando la desesperación lo consumía, se quedaba sentado en el suelo de alguna calle concurrida, repitiendo el nombre de su hijo, con la esperanza de que, por algún milagro, apareciera. Eduardo. Eduardo. Llamaba débilmente, pero nadie le prestaba atención. La ciudad era fría e indiferente. A su alrededor, la gente pasaba sin siquiera mirarlo, como si fuera invisible. En sus ropas sucias y raídas, con la barba desaliñada y el rostro marcado por la tristeza, don Pascual se había convertido en otro anciano más. Uno de los muchos que la sociedad había olvidado. Para ellos, no era más que un hombre sin hogar. Alguien que no tenía valor ni historia. Había noches en las que lograba encontrar refugio bajo un puente o en la entrada de algún edificio abandonado. Pero la mayoría de las veces, dormía al aire libre, envuelto en periódicos o cartones, luchando contra el frío y el hambre. No sabía a quién acudir, y cuando intentaba pedir ayuda, las palabras se enredaban en su mente. No podía recordar quién era ni cómo explicar lo que le había sucedido. Cada intento de hablar con alguien se convertía en un torbellino de frases incompletas y confusión. Perdón. Yo no recuerdo. Mi casa. Trataba de decir a quienes se cruzaban en su camino, pero la mayoría lo ignoraba o lo miraba con desdén. A veces, en su desesperación encontraba un poco de consuelo en la bondad de desconocidos. Algunas personas, al verlo sentado en una acera, le ofrecían un trozo de pan o una botella de agua. Unos pocos incluso le preguntaban si necesitaba ayuda. Pero cuando trataban de obtener respuestas, se encontraban con un muro de confusión. Don Pascual no podía recordar su nombre, ni dónde vivía, ni si tenía familia. Cada vez que intentaba pensar en ello, su mente se cerraba, dejándolo más perdido que antes. Gracias. Pero no sé quién soy, decía. Y los que lo ayudaban se alejaban, sin saber cómo más podían socorrerlo. Los días se convirtieron en semanas, y don Pascual siguió vagando por las calles, cada vez más débil, más cansado. La traición de Eduardo pesaba sobre él como una losa, aunque no podía recordar muchos detalles de su vida pasada. El rostro de su hijo seguía apareciendo en su mente, recordándole la amarga realidad. Había sido abandonado por la única persona que debería haberlo protegido. Una tarde lluviosa, mientras vagaba por una calle vacía, don Pascual se desplomó en la acera, exhausto. El hambre, el frío y la soledad lo habían debilitado hasta el punto de la desesperación. Se quedó allí, acurrucado en el suelo mientras la lluvia caía sobre él, empapando sus ropas y su alma ya rota. Eduardo, susurró una vez más, sabiendo en el fondo que su hijo no vendría. Nadie se detuvo para ayudarlo. Nadie le ofreció un refugio ni una mano amiga. En su mente, la desesperación y la confusión se mezclaban, llevándolo al borde del abismo. No sabía si podría continuar, si tenía fuerzas para seguir viviendo en un mundo que lo había olvidado. En un mundo donde el único amor que alguna vez conoció lo había traicionado de la manera más cruel. Mientras la noche caía sobre la ciudad, don Pascual permaneció allí, perdido no solo en las calles, sino también en su propio laberinto mental. Había sido abandonado por su hijo, pero también por su propia mente, dejándolo atrapado en un ciclo interminable de dolor y confusión. Una tarde, tranquila en el parque, Rosa, una joven enfermera con un corazón lleno de compasión, caminaba de regreso a casa después de su turno en el hospital. Estaba acostumbrada a ver gente de todas las edades y condiciones. Pero ese día, algo diferente llamó su atención. En uno de los bancos del parque,
encorvado y casi invisible entre la multitud de transeúntes, estaba un anciano que parecía haber sido olvidado por el mundo. Su rostro reflejaba una mezcla de desorientación y tristeza que Rosa no pudo ignorar. Don Pascual, sentado en ese banco, con la mirada perdida y la mente llena de confusión, no se dio cuenta de la presencia de Rosa hasta que ella se acercó. Él había pasado días, quizás semanas, vagando sin rumbo fijo, sobreviviendo gracias a la amabilidad ocasional de los desconocidos. Pero la mayoría del tiempo lo ignoraban, como si fuera una sombra más en la ciudad. Rosa, con su naturaleza atenta y bondadosa, no pudo evitar acercarse. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó con suavidad, inclinándose un poco para captar su atención. Don Pascual levantó lentamente la mirada. Sus ojos, llenos de años de experiencia y dolor, intentaban enfocarse en el rostro joven frente a él. Era un rostro amable, lleno de preocupación genuina, pero en su mente, las palabras no encontraban un camino claro. «Yo no sé quién soy», murmuró con una voz quebrada, casi inaudible. El corazón de Rosa se apretó. Había visto esa mirada antes, en otros pacientes que habían perdido el control de sus recuerdos, atrapados en la bruma de la confusión. Sin dudarlo, se sentó a su lado, ofreciéndole una sonrisa cálida. «No se preocupe. Estoy aquí para ayudarlo. Mi nombre es Rosa. ¿Puedo saber su nombre?». Don Pascual vaciló. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Se llevó las manos a la cabeza, como si intentara forzar a su mente a recordar. Pero no había nada. Solo un vacío. Mi nombre, repetía, angustiado. Rosa notó su desesperación y lo interrumpió suavemente. «No se preocupe si no lo recuerda ahora. Puedo llevarlo a mi casa, ofrecerle algo de comida y un lugar donde descansar. Está a salvo conmigo». Aunque al principio dudó, algo en la voz de Rosa, en su amabilidad, le hizo confiar. No recordaba quién era ni de dónde venía. Pero en ese momento, esa joven era todo lo que tenía. Sin fuerzas para resistirse o seguir vagando, asintió lentamente. Rosa lo tomó del brazo con cuidado y lo ayudó a levantarse. Juntos caminaron hacia su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, don Pascual se tambaleaba, perdido no solo físicamente, sino también en la neblina de sus pensamientos. Rosa, atenta a cada paso, lo mantenía erguido, dándole fuerzas con su simple presencia. Cuando llegaron a casa, Rosa le preparó una comida caliente y le ofreció una cama limpia donde descansar. Don Pascual, agotado tanto física como mentalmente, comió en silencio. La calidez de la comida y la suavidad de la cama parecían comenzar a devolverle un poco de dignidad, algo que había perdido hacía tiempo. Esa noche, mientras don Pascual dormía profundamente por primera vez en mucho tiempo, Rosa se quedó despierta, reflexionando sobre lo que había escuchado de él en el parque. Aunque no sabía mucho de su historia, había algo en su dolor que la inquietaba profundamente. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo había terminado solo y sin recuerdos? Los días pasaron, y, poco a poco, don Pascual comenzó a recuperarse físicamente. Rosa, con paciencia y ternura, lo cuidaba como a un familiar cercano. Cada mañana le ayudaba a asearse, le preparaba sus comidas y lo acompañaba a caminar por el pequeño jardín que tenía en su patio trasero. La salud de don Pascual mejoraba, pero su mente seguía siendo un laberinto. A veces recordaba pequeños fragmentos de su vida, pero eran demasiado vagos, demasiado difusos para darle sentido. Una tarde, mientras descansaban en el jardín,
Don Pascual comenzó a hablar de manera más clara, como si por fin algo dentro de él hubiera encontrado un camino hacia la superficie. Recuerdo una casa grande y un hombre joven. Mi hijo. Don Pascual pausó. Su voz se quebraba entre las palabras. Me dejó. Me dejó en algún lugar. No sé por qué. Rosa, escuchando atentamente, sintió un nudo en el estómago. ¿Un hijo que lo había abandonado? ¿Cómo podía alguien dejar a su propio padre en esas condiciones? A medida que don Pascual hablaba más, aunque de manera fragmentada, Rosa empezó a juntar las piezas. Algo terriblemente mal había ocurrido. No era simplemente que don Pascual se hubiera perdido. Había sido deliberadamente abandonado. ¿Qué pasó con su hijo?, preguntó Rosa, tratando de mantener la calma, aunque la indignación comenzaba a crecer dentro de ella. No lo sé. No lo sé. Eduardo, murmuró don Pascual, su voz apenas un susurro. Firmé algo. Y luego me dejó solo. El nombre resonó en la mente de Rosa. Eduardo. El hijo de don Pascual lo había traicionado. Lo había dejado sin nada. Era una traición tan profunda que el simple hecho de escucharla hacía que Rosa sintiera una mezcla de tristeza y rabia. No podía imaginar el dolor de haber sido abandonado por alguien de su propia sangre. No se preocupe, don Pascual, dijo Rosa suavemente, tomando su mano. Voy a hacer todo lo posible para ayudarlo. Vamos a descubrir qué sucedió. Y no voy a dejar que esté solo en esto. Don Pascual, aunque confuso, sintió algo diferente en esas palabras. Era una promesa. Un destello de esperanza en un mar de oscuridad. La calidez de Rosa, su preocupación genuina, le devolvía lentamente una chispa de fe en la humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente perdido. Rosa sabía que lo que había descubierto hasta ahora solo era la punta del iceberg. Pero también sabía que, a pesar de la complejidad de la situación, no abandonaría a don Pascual. La inquietud que Rosa sentía respecto a la historia de don Pascual no le permitía quedarse de brazos cruzados. Había algo profundamente perturbador en las piezas que había reunido hasta el momento. El nombre Eduardo y la mención de los documentos que don Pascual había firmado apuntaban a una traición mayor. Decidida a ayudar a su nuevo amigo y paciente, Rosa tomó la firme decisión de investigar más a fondo sobre el pasado de don Pascual y la familia que lo había abandonado. Comenzó su búsqueda en el vecindario cercano al parque donde lo había encontrado. Preguntó a los comerciantes y residentes si conocían a un anciano llamado don Pascual. Al principio, muchos no lo reconocían. Pero después de mostrarles una foto que le había tomado discretamente, algunos comenzaron a recordar. Oh, sí. Recuerdo a ese hombre. Solía venir por aquí a comprar pan todos los domingos, dijo una señora mayor en una panadería. Pero hace tiempo que no lo veo. Rosa siguió hablando con los vecinos. Y poco a poco empezó a formar un cuadro más claro de quién era don Pascual antes de su desgracia. Era un hombre respetado en su comunidad, conocido por ser un hombre amable y trabajador. Sin embargo, cuando mencionaba a Eduardo, la gente se volvía más reservada. Sus miradas se oscurecían. El hijo. Sí, lo conozco, dijo finalmente un hombre mayor que vivía cerca de la antigua casa de don Pascual. No es como su padre. Eduardo siempre fue ambicioso, demasiado interesado en el dinero. Se distanciaron hace algunos años. No me sorprende que algo malo haya pasado. Estas palabras resonaron en la mente de Rosa. El perfil de Eduardo comenzaba a tomar forma.
Un hombre ambicioso y sin escrúpulos, capaz de traicionar a su propio padre. Pero esto no era suficiente. Necesitaba pruebas tangibles, algo más que los rumores del vecindario. Decidió buscar la antigua casa de don Pascual para obtener más información. Después de varios días de búsqueda, finalmente Rosa encontró la antigua residencia. Era una casa grande, antigua, que en otros tiempos debió haber sido hermosa, pero ahora estaba vacía, abandonada. Al preguntar a los vecinos cercanos, descubrió que la casa había sido vendida recientemente, y que el nuevo propietario no era otro que Eduardo. Esto la enfureció aún más. Estaba claro que Eduardo había hecho algo turbio para quedarse con la casa y los bienes de su padre. Decidida a obtener más información, Rosa buscó en los registros públicos de la propiedad. No le tomó mucho tiempo descubrir que todos los activos Dom sa contadón, va pasas. Tomé maliul. Innime niñemun kunshan. Su casa y cuentas bancarias habían sido transferidos a nombre de Eduardo en un lapso sospechosamente corto de tiempo, justo antes de que don Pascual desapareciera de su vida. Con esta información en mano, Rosa comenzó a reunir pruebas. Habló con empleados del banco donde don Pascual había tenido sus cuentas. Y aunque algunos eran reacios a hablar, otros le confirmaron que don Pascual había estado allí, acompañado por Eduardo, firmando documentos que claramente no comprendía. Alguien del banco incluso mencionó que en aquel momento había tenido dudas sobre la situación. Pero nadie hizo nada al respecto. Rosa también investigó a Eduardo. Descubrió que vivía en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, lejos de la casa modesta de su padre. Todo apuntaba a que había utilizado el dinero de su padre para mejorar su propio estilo de vida, sin mostrar ninguna preocupación por el bienestar de don Pascual. Cuanto más profundizaba Rosa, más clara se volvía la verdad. Eduardo había planeado robarle a su padre desde el principio, aprovechando su deterioro mental para apoderarse de todo lo que había trabajado durante su vida. Con la verdad expuesta ante ella, Rosa supo que no podía dejar las cosas así. Don Pascual, aunque frágil, tenía derecho a la justicia, y Eduardo debía pagar por su traición. Rosa reunió todos los documentos que había encontrado: registros bancarios, transferencias de propiedad, testimonios de vecinos y trabajadores del banco. Tenía todo lo necesario para demostrar que Eduardo había manipulado a su padre para robarle sus bienes. Sin perder más tiempo, Rosa se dirigió a la policía. Presentó el caso y mostró todas las pruebas que había reunido. Los oficiales, impresionados por la cantidad de detalles y la seriedad del asunto, comenzaron a investigar el caso oficialmente. Entrevistaron a los testigos y revisaron los registros. Cada paso del proceso corroboraba lo que Rosa ya sabía. Eduardo había cometido un fraude contra su propio padre, aprovechando su vulnerabilidad y abandono. Una vez que la policía reunió suficiente evidencia, emitieron una orden de arresto contra Eduardo. El día que lo arrestaron, Rosa sintió una mezcla de alivio y justicia. Aunque sabía que no podría borrar el daño emocional y físico que Eduardo había causado a su padre, al menos estaba logrando que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Rosa regresó a casa, donde don Pascual, aunque aún frágil y con la mente desorientada, comenzaba a mostrar pequeñas mejoras. Había algo en su mirada que sugería que, aunque no podía recordar todos los detalles, comenzaba a sentir que la pesadilla en la que había estado atrapado estaba llegando a su fin. Don Pascual, he hablado con la policía, dijo Rosa un día, sentándose a su lado. Están investigando a Eduardo. No está solo, y haremos justicia por usted.
Don Pascual, con los ojos húmedos, miró a Rosa. Aunque sus recuerdos seguían fragmentados, entendía lo suficiente para saber que alguien por primera vez en mucho tiempo estaba luchando por él. Gracias, hija, murmuró con una sonrisa débil, pero sincera. La sala del tribunal estaba llena de un silencio tenso el día del juicio de Eduardo. Las cámaras de los periodistas capturaban cada instante del proceso, pues el caso de un hombre que había traicionado a su propio padre para apoderarse de su patrimonio había conmocionado a la comunidad. Todos estaban atentos a la sentencia que recaería sobre Eduardo, quien ahora se encontraba sentado en el banquillo de los acusados, vestido con un traje caro, pero con una expresión de nerviosismo apenas contenida. El juez, serio y firme, revisaba los documentos que Rosa y la fiscalía habían presentado. Las pruebas eran contundentes. Las transferencias bancarias, los documentos de la propiedad, los testimonios de vecinos y empleados del banco. Todo señalaba a una traición fría y calculada. Don Pascual, frágil, pero presente, observaba el juicio desde la primera fila, acompañado por Rosa, su fiel protectora. Aunque su memoria aún estaba afectada, el impacto emocional de lo que había sufrido lo mantenía presente, aunque distante. Eduardo, por su parte, intentaba mantener una fachada de inocencia. Cuando llegó el momento de hablar, trató de justificar sus acciones ante el tribunal. Señoría, mi padre ya no estaba en condiciones de manejar su vida. Solo intenté hacer lo que creía que era mejor, para él y para la familia. Sí, tomé control de sus bienes, pero lo hice para proteger nuestro legado, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Nunca quise que esto se saliera de control, dijo, en un tono que intentaba ser persuasivo, aunque su nerviosismo era evidente. La fiscalía no tardó en desmontar sus argumentos. Los fiscales detallaron cómo Eduardo había manipulado a su padre, aprovechándose de su pérdida de memoria para que firmara documentos que no entendía, y cómo había utilizado esos bienes para su propio beneficio personal, mientras dejaba a don Pascual abandonado y sin recursos. A cada nueva revelación, las pocas defensas de Eduardo se iban desmoronando. El momento más impactante del juicio llegó cuando don Pascual fue llamado a declarar. Aunque era evidente que no podía recordar todos los detalles con claridad, su testimonio fue profundamente conmovedor. Con la ayuda de Rosa, se levantó lentamente y se acercó al estrado. Sus manos temblaban mientras sujetaba el borde del podio para mantener el equilibrio. Su rostro, marcado por el dolor y la confusión, reflejaba años de sufrimiento que las palabras apenas podían describir. No recuerdo todo lo que pasó, comenzó don Pascual, con una voz débil pero cargada de emoción. Pero sé que mi hijo me abandonó, me dejó solo. Yo confié en él, le di todo, y cuando más lo necesitaba, me dio la espalda. La sala quedó en un silencio absoluto mientras don Pascual continuaba, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Yo solo quería que me cuidara, que me tratara con el mismo amor que yo le di toda mi vida. Pero en lugar de eso, me robó, me dejó perdido, sin saber qué hacer, sin saber quién soy. Rosa observaba a don Pascual desde su asiento, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía lo difícil que había sido para él encontrar el valor para hablar. Y aunque no recordaba todos los detalles de su vida, el dolor de haber sido traicionado por su propio hijo era algo que no había podido olvidar. Cuando don Pascual terminó su testimonio, el juez miró a Eduardo, quien había bajado la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su padre.
Ya no había justificaciones que pudieran redimirlo. Los hechos eran claros. Y la crueldad de sus actos, innegable. Después de deliberar, el juez se dirigió al tribunal. Su tono solemne y firme. Este tribunal ha escuchado todas las pruebas y testimonios presentados. Eduardo, queda claro que utilizaste la vulnerabilidad de tu padre para enriquecerte a su costa, dejando a un anciano indefenso a su suerte. Tus acciones no solo violaron la ley, sino también los principios más fundamentales de decencia humana. Por lo tanto, te condeno a 5 años de prisión por fraude y maltrato. Y además, te despojo de todos los derechos de herencia sobre los bienes de tu padre. Al escuchar la sentencia, Rosa sintió una oleada de alivio. Había sido una larga batalla, pero finalmente la justicia había prevalecido. Eduardo, que había usado el dinero de su padre para elevar su estatus y abandonarlo sin piedad, ahora enfrentaría las consecuencias de sus actos. Don Pascual, aunque no comprendía completamente todo lo que sucedía, vio a Eduardo ser esposado y llevado fuera de la sala. Su corazón, aunque aún marcado por la traición, se sintió un poco más ligero. Rosa lo tomó de la mano, brindándole apoyo. Todo ha terminado, don Pascual, le susurró suavemente. La justicia ha sido hecha. El tribunal también ordenó que todas las propiedades y bienes de don Pascual fueran devueltos a su nombre. Aunque la mente de don Pascual estaba debilitada, Rosa sabía que con el tiempo y el cuidado adecuado, podría encontrar una forma de vivir el resto de sus días en paz, sin el temor constante de ser traicionado nuevamente. Después del turbulento juicio y la sentencia de Eduardo, la vida de don Pascual comenzó a cambiar. Aunque su memoria aún era frágil, un nuevo sentido de calma y estabilidad empezó a asentarse en su vida diaria. Gracias a Rosa, quien había estado a su lado en los momentos más oscuros, don Pascual finalmente pudo experimentar algo de paz. Ya no vivía bajo la sombra de la traición de su hijo. Y con cada día que pasaba, el dolor que alguna vez lo consumió comenzó a disiparse. Rosa, con su espíritu incansable y su corazón lleno de compasión, continuó cuidando de don Pascual como si fuera su propio padre. A pesar de que al principio solo se había propuesto ayudarlo, con el tiempo la relación entre ambos se volvió mucho más profunda. Lo que comenzó como un acto de caridad y apoyo se transformó en una conexión genuina. Una amistad que pronto se asemejaba a la de un padre y una hija. Los días de don Pascual ahora eran mucho más tranquilos. Rosa había creado una rutina para él, basada en pequeños momentos que le devolvieron el sentido de estabilidad que tanto necesitaba. Las mañanas comenzaban con paseos por el jardín, donde los rayos del sol y el aroma de las flores le brindaban un consuelo silencioso. A menudo, mientras caminaban, don Pascual hablaba con Rosa, contándole recuerdos vagos de su juventud o de su esposa fallecida. Aunque muchas de las historias eran incompletas, Rosa escuchaba con atención, siempre respondiendo con calidez y cariño. Hoy recuerdo un poco más, dijo un día don Pascual mientras paseaban. No todo, pero siento que puedo ver más claro. Rosa sonrió, satisfecha de ver cómo su amigo y protegido estaba comenzando a reencontrarse consigo mismo, aunque fuera a través de pequeños retazos de memoria. Sabía que no todos los recuerdos regresarían, pero lo importante era que don Pascual, poco a poco, estaba encontrando la paz. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre ambos creció aún más fuerte. Rosa no solo era su cuidadora, se había convertido en su confidente, su amiga más cercana.
Don Pascual, que una vez se había sentido traicionado y abandonado por su propia sangre, ahora encontraba consuelo en el amor desinteresado de Rosa. Para él, era como una hija, la hija que nunca había tenido, pero que el destino le había otorgado en su momento más difícil. Rosa, hija mía, dijo un día don Pascual mientras se sentaban juntos en el porche, observando el atardecer. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Me diste una nueva vida cuando pensaba que ya no me quedaba nada. Rosa, tocada por sus palabras, le tomó la mano con suavidad. No tiene que agradecerme nada, don Pascual. Usted me enseñó más de lo que imagina. A veces, el destino nos une con las personas que más necesitamos. Y estoy feliz de haber sido esa persona para usted. Con el paso del tiempo, don Pascual comenzó a aceptar lo que había sucedido con Eduardo. Aunque el dolor de haber sido traicionado por su hijo nunca desaparecería por completo, la rabia y la amargura dieron paso a la aceptación. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo vivir sus últimos años. Y, gracias a Rosa, esos años serían llenos de dignidad, amor y, sobre todo, paz. Había días en los que su mente se nublaba de nuevo, en los que los recuerdos volvían a desvanecerse. Pero Rosa siempre estaba allí, asegurándose de que don Pascual nunca se sintiera solo o desamparado. Su presencia constante y su cuidado meticuloso le ofrecieron a don Pascual algo que él pensaba que había perdido para siempre. Un sentido de pertenencia y amor genuino. Rosa también encontró en don Pascual una figura paterna que nunca había tenido en su vida. Sus padres habían fallecido cuando ella era joven, y siempre había sentido un vacío emocional que, hasta ahora, no había podido llenar. El vínculo que desarrolló con don Pascual fue algo más que una simple responsabilidad profesional. Era un lazo profundo, una relación construida sobre el respeto, la confianza y un afecto sincero que iba más allá de las palabras. Con el tiempo, la casa de Rosa, pequeña pero cálida, se convirtió en un hogar para ambos. Los días de soledad de don Pascual se desvanecieron, y en su lugar surgió una vida sencilla pero llena de significado. Rosa lo acompañaba en cada paso, asegurándose de que no solo tuviera lo necesario para vivir, sino también momentos de felicidad y alegría. A menudo, compartían largas conversaciones al anochecer, donde Rosa le leía libros o simplemente escuchaba las historias dispersas de la vida de don Pascual. La conexión entre ellos era palpable, y quienes los veían juntos sabían que habían encontrado el uno en el otro lo que ambos necesitaban: una familia. El mensaje principal de esta historia es que el amor y la lealtad no siempre provienen de los lazos de sangre, sino de las personas que eligen cuidarnos y apoyarnos en los momentos más difíciles. La traición de Eduardo hacia su propio padre refleja cómo la avaricia y el egoísmo pueden destruir las relaciones más sagradas, mientras que la compasión y el desinterés de Rosa nos enseñan que siempre existe la posibilidad de encontrar bondad y redención en otros. La historia nos recuerda la importancia de valorar a las personas mayores, especialmente cuando son vulnerables, y de que la justicia siempre debe prevalecer ante la injusticia.